Los enlaces en este mosaico estarán activos al final del video con más información relevante al canal y al video que vas a ver. En el video anterior exploramos las razones de cambio lineales para establecer las bases de la relación entre la pendiente, la tangente y el límite. Usamos dos modelos de calculadora, la HP Prime y la HP50G, para que aprendieras cómo usarlas para explorar cómo el valor de la función cambia a medida que la variable independiente se acerca a un punto específico, un punto de interés para ti. Te expliqué también la diferencia entre velocidad constante y aceleración constante usando dos simulaciones y cuál era el impacto que yo tenía en el desplazamiento. También exploramos todo el proceso de análisis de un set de datos que se distribuía linealmente. En este video vamos a ir un poco más allá y nos movemos de un modelo lineal a un modelo cuadrático. Aquí no solamente te explico las diferencias entre ambos casos, sino que también lo exploramos desde el punto de vista visual. Ahí es donde visualmente vas a entender cómo la pendiente, la tangente y el límite se relacionan. Es como una especie de prueba visual. Por último, trabajamos un problema de la vida real en todas sus partes, desde la explicación de dónde sale el modelo que vamos a usar, hasta el proceso manual del cálculo del límite usando exclusivamente la data. En este caso no estamos usando la calculadora ni ningún otro sistema. Ello para que tengas una idea intuitiva bastante clara que te va a permitir recordar el concepto sin tener que memorizarlo. Eso te debe dejar bastante preparado para entonces movernos a un sistema algebraico computacional, en este caso Wolfram Matemática. Y allí lo que vamos a hacer es todo lo que hicimos manualmente, lo vamos a hacer entonces en la computadora usando ese sistema. Y naturalmente un sistema computacional como este pues te permite hacer muchísimas más cosas en menos tiempo, inclusive te permite correr simulaciones. Todo ello lo vamos a hacer en más o menos 15 minutos. Imagínate que te dan esta tabla de datos. Si te das cuenta, tienes la distancia en kilómetros, distancia en función del tiempo y el tiempo en segundos. Si tú ves esa tabla, posiblemente de primera intención te vas a dar cuenta de que no es lineal, fíjate. 0, 1, 4, 9. Ahora, no lineal puede ser un montón de cosas distintas. Así que lo primero que uno haría, por lo general, sería hacer un gráfico. Así que yo voy a graficar aquí, nota, distancia en el eje vertical, contra tiempo en el eje horizontal. Y si yo trato de graficar estos puntos y unirlos por una curva, me va a quedar más o menos algo así. Y ya aquí la tendencia se nota más clara, más bien parecería cuadrática, parece parabólica. En una curva de distancia versus tiempo, la razón de cambio en cada parte lo que representaría sería la velocidad de lo que sea que esté midiendo esta data. Así que imagínate que yo te pido cuál es la velocidad en un punto, en este punto específicamente. El problema es que cuando algo es curvilíneo como esto, yo no conozco en álgebra ningún método para calcular esa pendiente. Si te acuerdas, cuando veíamos el caso en que la data se distribuía linealmente, era simple. Tú tomabas dos puntos cualesquiera, calculabas el cambio vertical, el cambio horizontal, calculabas la razón de ellos, que en este caso es la velocidad, también es la pendiente, y en este caso me daba 100 kilómetros por hora, ¿no? Para cualquiera que fuera la data que representa esta línea recta. En este caso no es tan simple, aunque yo puedo tratar de usar un método similar. Digamos que yo tomo un punto adicional cualquiera en esa curva y tiro una recta a través de esos dos puntos. Bueno, yo puedo usar el mismo método, pero no voy a estar con ello calculando la razón de cambio instantánea en el punto A, sino que lo que voy a estar haciendo es calculando una razón de cambio promedio a través de ese rango. Así que, ¿qué yo podría hacer? Bueno, una cosa que yo podría hacer sería acercar ese otro punto y aunque todavía sigue siendo un promedio entre A y B, pero parecería estar más cerca a lo que realmente sería la pendiente en el punto A, pues resulta que la pendiente en un punto específico
la tangente a ese punto y el concepto de límite están relacionados los tres. Mira este ejemplo. Compara estas dos gráficas. Se trata básicamente de la misma función. La diferencia es que aquí la función está graficada completa, mientras que aquí está graficada solamente la parte que corresponde a nuestro dominio, que es de cero infinito. Lo que estamos tratando de probar es que hay una relación entre la pendiente en un punto, la tangente a ese punto y el concepto de límite. Mira lo que tenemos aquí. Queremos averiguar la razón de cambio, o sea, la pendiente en este punto, punto 39. Esta línea violeta es la tangente a ese punto. Eso quiere decir que la pendiente de esa línea violeta es la pendiente en ese punto, o sea, la razón de cambio en ese punto de cualesquiera variables que tú estés investigando. En este caso, distancia versus tiempo, lo que implica que la pendiente de esta recta violeta es la velocidad en ese punto. Yo no tengo un método para calcular pendiente en un punto. Necesito por lo menos 2 puntos. Así que yo estoy tomando este otro punto. Mi hipótesis es que a medida que yo acerco este punto al punto que me interesa, que es este, en el límite, la pendiente de esa recta secante va a ser la pendiente de la tangente. Okay, así que yo voy a empezar a arrastrar este punto y nota cómo la recta verde, que es la recta de la secante a estos dos puntos, se va pareciendo cada vez más y más a la tangente a medida que el punto verde se va acercando a mi punto de interés, el punto violeta. En el límite, o sea, cuando casi sean iguales, pero no sean exactamente iguales, porque la diferencia entre ellas no puede ser cero, porque no puedo dividir por cero. De eso es que se trata el concepto de límite. En el límite, las dos van a coincidir. Y eso explica, por lo menos visualmente, mi hipótesis, que dice que en el límite, la pendiente de la recta secante a esos dos puntos y la pendiente de la recta tangente a ese punto son iguales. Así que usando lo que yo sé de álgebra, eso me da un método para calcular pendientes de sistemas que no sean necesariamente lineales, sino que tengan cualquier tipo de forma. ¿Cuál es el truco? Simple, el truco es tomar dos puntos cualesquiera y entonces buscar el límite a medida que la distancia entre esos dos puntos se hace cero. Y tú me preguntarás, bueno, sí, pero ¿y cómo yo hago eso? De otra forma que no sea gráficamente. Bueno, pues de eso es lo que se trata, lo que vamos a empezar a discutir de ahora en adelante, de los métodos que vas a usar para hacer matemáticamente lo que te he probado aquí visualmente. Vamos a hacer un ejemplo para clarificar esto que hemos discutido. Dice que calcule la velocidad de una roca que está cayendo solo bajo la influencia de la gravedad y quiero saber cuál es su velocidad 2 segundos después de ser liberada. Así que presumiblemente alguien está dejando caer una roca desde una altura h que no se especifica en el problema. Para propósitos de conveniencia yo voy a establecer mi sistema de coordenadas aquí y voy a decir que todas las fuerzas que actúen hacia abajo son positivas. Fíjate que esto es contrario a lo que habitualmente se hace, pero en este caso me va a simplificar un poco el problema porque me evita tener que trabajar con negativos y demás. Como la estoy dejando caer, la velocidad inicial es cero y la única fuerza que está actuando sobre ella es la aceleración de la gravedad que apunta siempre directamente hacia el centro de la Tierra. Así que aquí apunta hacia abajo, tiene una magnitud de g, y como yo dije que todo hacia abajo era positivo, pues la gravedad va a tener una magnitud positiva. Y yo quiero saber cuál es la velocidad de la roca cuando ya han pasado 2 segundos desde que empieza a caer. Fíjate que para resolver el problema de límite no necesariamente tienes que saber todos estos detalles, pero si estás en alguna carrera que esté relacionada a las ciencias, matemáticas o ingeniería, es bueno que cuando estés resolviendo un problema hagas este tipo de análisis para que empieces a crear esa intuición de cómo se relacionan los problemas con la vida real. Okay, así que si estás estudiando ya la clase de física o la vas a estudiar dentro de poco, te vas a encontrar con este modelo. Este modelo lo que dice es que la altura de una partícula está relacionada
a su altura inicial, a la velocidad inicial, a la gravedad y al tiempo. Así que si yo tengo una partícula que la dejo caer o la tiro hacia arriba, este modelo posiblemente le va a aplicar. Este modelo tiene algunas reservas. Si te das cuenta, la única fuerza externa que está considerando es la aceleración de la gravedad. Así que es una simplificación. Como convenientemente yo establecí mi sistema de coordenadas aquí, justo en el origen en que la roca empieza a caer, eso quiere decir que la altura inicial es cero. Así que eso me simplifica ya la ecuación y me queda esta que está acá. Como estoy dejando caer la roca, eso quiere decir que su velocidad inicial también es cero y eso me elimina esta porción de acá. Así que me queda esto. La constante de gravedad tiene un valor de 32 pies por segundo cuadrado o lo que es aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que si yo sustituyo aquí, ya dije que G era positiva, así que me queda esto. Cuando hago esta multiplicación me queda que mi modelo es que la altura va a ser aproximadamente igual a 4.9 el tiempo al cuadrado. Posiblemente tú te preguntarás, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la altura con la velocidad? Si esto es un modelo para altura y yo lo que estoy buscando es la velocidad en este punto. Pues sí tiene mucho que ver porque ¿cómo se define la velocidad? La velocidad se define como cambio en distancia sobre cambio en tiempo. Si yo tengo un modelo que me dice cuál es la altura de la partícula para cualquier tiempo, pues yo podría teóricamente calcular la velocidad para cualquier intervalo y usando la nueva herramienta que estoy aprendiendo de límite, podría calcular la velocidad instantánea en cualquier punto. Así que eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Si te das cuenta, esto es polinomial, es un modelo cuadrático. Así que cuando yo lo grafico, me va a quedar algo más o menos así. Digamos que este es el punto A, donde yo quiero saber cuál es la velocidad después de 2 segundos, que en el eje horizontal tengo el tiempo en segundos y que en el eje vertical tengo la distancia o la altura en metros, que si te das cuenta la estoy definiendo como S de t. Como en álgebra yo no tengo un método para buscar velocidad instantánea, pues ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Que íbamos a tomar cualquier otro punto en esa curva y entonces sabemos que la pendiente de una recta pasando por esos dos puntos me iba a dar una especie de velocidad promedio entre esos dos puntos y que se define como el cambio en la altura, ¿no? Vertical, que en este caso sería el cambio en S, sobre el cambio horizontal, que es cambio en T. En este caso sería B de Y menos A de Y entre B de X menos A de X. Eso lo sabemos. ¿Okay? Así que yo tengo que esto es el delta S y esto es el delta T. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces? Bueno, recuerda que si yo calculo de esta manera, lo que voy a obtener es una velocidad promedio entre estos dos puntos. Pero ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo ir disminuyendo esa distancia y haciéndola cada vez más y más pequeña y volviendo a calcular una velocidad promedio hasta que en el límite voy a tener la velocidad instantánea en ese punto. Eso es lo que pretendemos hacer. Vamos a poner el problema por aquí en una esquinita y vamos a hacer una tabla. La información que necesito, el tiempo, el cambio en X, el cambio en Y, y la pendiente, que en este caso sería la velocidad, que es cambio en Y sobre cambio en X. Y tengo aquí mi modelo, digamos que esto es B, cambio en Y, que es la diferencia vertical entre los dos puntos, cambio en X, que es la diferencia horizontal, y entonces la pendiente, que es la división de ellos dos. Digamos que este punto fuera el punto 3 en 3 segundos. El delta X sería 3 menos 2, que es este, me queda 1. El delta Y sería que el valor en Y de esto, que lo consigo sustituyendo en el modelo, que era 4.9 por t al cuadrado, menos el valor en Y de este, que es 4.9 por 2 al cuadrado. Y la diferencia de eso me da ese delta Y, que es este valor aquí, que originalmente, según yo lo tengo configurado, va a ser 24.5. Y cuando calculo el delta Y sobre delta X, como delta X es 1, pues va a ser lo mismo, 24.5. Ahora, si yo vengo y reduzco este espacio aquí a la mitad, digamos que en vez de 3 fuera 2.5,
¿Por qué 2.5? Bueno, porque esta diferencia entre aquí y aquí es 1. Si yo reduzco esto a la mitad, entonces sería 0.5 a partir de cualquiera de los dos, que sería 2.5 a partir del origen. Hago el mismo proceso, calculo el delta X entre los dos puntos, hago el mismo proceso para calcular el delta y vuelvo y calculo la pendiente. Si yo repito ese proceso muchas veces, en este caso unas 10 veces, lo que yo voy a estar buscando es que aquí en el delta y sobre el delta x se empiece a desarrollar algún patrón que en el límite me diga a dónde es que se está acercando ese valor. Si te das cuenta, empezamos con 24.5 cuando estábamos a los 3 segundos. Y a medida que vamos reduciendo el intervalo, nota que ya a partir de aquí empieza como a estabilizarse alrededor de 19, 19.7, 19.67, 19.63 y va cada vez disminuyendo menos esa diferencia. Así que yo podría especular que aparentemente en el límite esto se va estabilizando alrededor de 19.6. En vez de tratar de adivinar si a ese número es que se va a acercar, ¿puedo yo tener una certeza de que en el límite el valor va a estar en 19.6? Desde luego que sí. Ahora acuérdate que estamos haciendo esto para ir desarrollándote alguna intuición. Cuando sigamos ahora con los próximos videos, pues vamos a tener unos métodos que son mucho más precisos. ¿Por qué es necesario tener esos métodos? Bueno, si te das cuenta, este método tiene algunos problemas. Lo primero es que es lento. O sea, si tú tuvieras que calcular esto a mano, te tomaría una cantidad de tiempo extraordinaria. Es inadecuado para este nivel. Esta es una clase de cálculo. En realidad, tú no estás aquí para perder mucho tiempo haciendo álgebra, sino que el propósito es más bien extraer información de los problemas, aplicar estas herramientas a la vida real. Y para eso, este proceso mecánico es inadecuado, además de que es extraordinariamente propenso a errores. No solamente a errores en la mecánica de trabajar el problema y hacer los cómputos, sino a errores de redondeo. En el próximo video de esta serie te voy a enseñar cómo hacer esto en un sistema algebraico computacional o CAS por sus siglas en inglés. Nota que aquí tú puedes hacer una infinidad de cosas que serían imprácticas tratarlas de hacer manualmente y esto va a ayudar mucho a tu intuición. Por ejemplo, la tabla que habíamos hecho manualmente anteriormente, mírala acá, automática y con mucha más capacidad para tu hacer investigación y demás. Yo lo voy a hacer con Wolfram Matemática, pero en realidad hay muchos otros sistemas de CAS, entre los más conocidos está Maple, está MathCAD y está también MATLAB. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Recuerda, este video es parte de la serie de límites. Si quieres ver el resto de los videos de esta serie, haz clic en este botón. Si quieres recibir notificación cuando subamos el próximo video, suscríbete al canal o también te puedes añadir a nuestra página de Google+. Si te gusta este video y quieres que grabemos más videos de este tipo, haz un clic en me gusta. O si tienes dudas o comentarios, hazlos en la sección de comentarios. Este video te enseña cómo buscar en el canal para que encuentres más rápidamente lo que necesitas y aquí otros enlaces de interés. Hasta luego.